que es Daeun Jun. Daeun Jun es investigadora en el grupo de investigación de tecnologías ambientales y recursos naturales iniciales de la Universidad Politécnica de Madrid, en el grupo de Rafael Borges y David de la Paz. Más ella hizo, que fue cuando vino a España, ¿no? Pero el máster, ¿hace cuántos años, Daeun? Hace 2017 empecé. 5 años. Sí. Vino aquí, Daeun es surcoreano. Uy, perdón. Hacer un máster en ingeniería ambiental, entonces está aquí y el próximo año debería defender su tesis doctoral. Pues, cuando quiera, Daeun. ¿Dónde está? Ese es el mío. Vete Aquí. ahí. Esto, ¿no? Buenos días, me llamo Daeun Jung, soy investigadora de Proyecto CapBox y voy a hablar sobre resultados de las simulaciones que hicimos para evaluar y para analizar los impactos de pues lo que ha dicho Amalia. El modelo es muy importante porque para evaluar la calidad de aire, como del pasado y futuro, porque también... Perdón, sí, es muy importante y también la legislación contempla el uso de modelos de la simulación de la calidad de aire. Y pues lo he preparado la introducción, pero ya ha hablado todo Amalia y Rafa. Entonces, no sé, igual cuento brevemente. Entonces ya sabemos que las emisiones de NOx se han bajado y luego pues resulta que ozono está subiendo poco a poco podemos ver en las observaciones en las estaciones de vigilancia y también hay muchos estudios que han encontrado que ozono está subiendo, sobre todo valor medio. Y también ha comentado Amalia sobre estudio previo. Pues aquí empezamos para analizar los impactos específicamente en Madrid y luego queríamos ver a ver qué está pasando en Europa. Y para eso hicimos simulación. Aquí, pues, ozono es un contaminante secundario que se forma por reacciones fotoquímicas de sus precursores, como NOx y Vox. Y luego, pues, ya también hemos aprendido que los radicales también están involucrados por la formación de ozono. Pues voy a hablar directamente sobre las simulaciones. Entonces, para analizar la diferencia de las variaciones y tal, se ha utilizado un sistema de modelos de simulación de la calidad de aire que permite obtener las concentraciones de los varios contaminantes. El sistema de modelo considera todos los procesos que pueda afectar a las concentraciones de los contaminantes. Y podemos mirar esta ecuación. Parece un poco complicado, pero sí, un poco complicado, pero sí que esto es lo que está haciendo el modelo. La variación de concentración, aquí, la variación de concentración, la variación de concentración con el tiempo y en un determinado de volumen de la atmósfera igual a advección horizontal y vertical y difusión. Y entonces la advección y difusión son las variables que relacionado con el transporte de aire, como entonces ya transporta lo contaminante, y advección es transporte por el viento y la difusión es turbulencia, como por ejemplo por la diferencia de temperatura o por la diferencia de las concentraciones. Y luego también cuenta reacciones químicas que también puede perder o también se puede formar nuevas especies. Y este modelo cuenta entonces más de 200 reacciones de fase gases involucrado en 77 especies de gases. Y entre ellos 21 está relacionado con ozono. Es una simplificación, pero de la realidad está pasando más cosas, pero el modelo es capaz de simular la calidad de aire. Oh, perdón, todavía no. Y luego también cuenta emisiones antropogénicas o naturales. Y también aquí el proceso de depósito y seco y
seco y húmedos. Y también para resolver la ecuación se necesitan condiciones iniciales y de contorno. Todos estos procesos han de estar integrados consistentemente en el espacio y en el tiempo. Esto es como un ejemplo que pues podemos ver las interacciones entre NOx y ozono cuando, pues ya está pasando, pero cuando se emite NOx en forma de NO consume ya ozono para generar NO2. Y luego cuando ya hay menos emisiones del coche, por ejemplo del coche sobre todo, y pues ozono se empieza a subir a partir de las 12 y 13, consumiendo, por la fotólisis de NO2. Aquí también podemos ver que aquí pues, el modelo cuenta también capa de mezcla y porque es tridimensional. Y luego, entonces podemos ver que la variación es algo parecido que la diapositiva anterior, pero en cuando el Box y NO2 sube, perdón, sí, por la mañana por las emisiones y luego ozono ya empieza a generar a partir de también por la tarde. Entonces podemos ver cuando la capa de mezcla eleva y el aire se difunde y se mezcla verticalmente. Pues aquí pues es el modelo que utilizamos nosotros. Por ejemplo, nuestro modelo consiste en 3 partes, que es primero el modelo de meteorológico WRF, que suministra a las variables meteorológicas necesarias al modelo de emisiones, SMOC, se llama SMOC. Y luego esto, pues, se alimenta las emisiones, inventario de emisiones que son desagregadas. Sí, es que está todo junto. Perdón. Espacia y temporal, y con la especiación química. Y estos 2 datos, entonces, ya introduce al modelo transporte químico, que se llama SEMA, y esto es responsable de calcular los procesos y las concentraciones. Entonces, como ya anteriormente ha dicho Amalia, pero nuestro dominio, entonces, resolución 12 por 12 kilómetros de resolución. Entonces, ¿esto qué significa? Cuando cogemos un trozo del dominio y podemos ver las celdas, entonces cada celda cuenta como 12 kilómetros por 12 kilómetros. Entonces, el modelo ya calcula cada celda por hora para saber las concentraciones. Entonces, ya esto puede presentar en el dominio, ya que vais a ver. Y luego el periodo de estudio 2007 y 2015, y específicamente hemos analizado los datos de invierno y verano. Y año de referencia de la metodología fue en 2015 porque no queríamos otras variables que pueda afectar a las concentraciones o algunas variables que no sean emisiones. Entonces, estos son los datos de... Sí, esto es el resultado de los precursores de ozono. Entonces, aquí podemos ver las variables. Esto es las variaciones relativas, la diferencia entre los valores de 2015, 2007 y dividido entre valor de 2007. Como hemos dicho anteriormente, podemos ver las concentraciones de los precursores de ozono se ha reducido en la mayor parte. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el color azul significa la reducción y color rojo, que significa era un aumento. Entonces también podemos ver estos como ozono, que hemos dicho que subía el ozono, pero sobre todo en invierno. Y luego en verano, pues parece que se disminuye. Pero, perdón, aquí se me ha olvidado decir, aquí, pues entonces está subiendo ozono sobre todo en los centros urbanos. Y luego también podemos ver OH que parece que están subiendo en invierno, pero en verano
parece que están bajando. Lo que pasa es que si, no sé si lo veis puntos rojos, que son de centro urbanos, entonces es un poco curioso porque parece que el comportamiento de OH es un poco diferente en las ciudades. Y luego esto es NO3 que radical nocturno, que pues parece que la mayoría parte sube en invierno, pero se reduce en verano. Pues lo que hicimos esto al principio, pues vemos a ver qué está pasando en Europa generalmente y luego queríamos enfocar en las ciudades y cogimos 77 ciudades con medio millón de habitantes. Y estas son las ciudades y luego era muy difícil analizar cada ciudad, entonces hicimos un clustering para dividir a ver qué está pasando. Entonces cada grupo hicimos y esto es como más o menos comportamiento parecido a cada grupo y también hemos dicho que en verano parece que el ozono bajaba, pero algunas ciudades sí que sube. Sí. Y pues de allí hemos cogido 5 ciudades representativas que parece las variaciones, presenta las variaciones típicas. Entonces, esto es el resultado específico. No voy a entrar mucho, pero si veis que no todas las ciudades son iguales. Por ejemplo, esto es Valencia, esto es Madrid, esto sí, es Milán y Berlín y La Haya. No son, por ejemplo, en Milán, ozono sube mucho, pero OH se ha bajado. Y no sabemos exactamente, pero he mirado un poco de la variación de concentraciones. Parece que NO se ha bajado 2 veces más que NO2. Entonces, igual está produciendo menos OH. Y en Berlín también ha subido ozono, sin embargo, se bajan los radicales. Entonces, puede ser bajo nivel de ozono o puede ser por otros factores. Y entonces quería decir que sí, hemos hecho análisis, hemos hecho simulaciones, pero todavía tenemos que analizar más cosas y todavía nos falta investigaciones para saber qué otros factores que están afectando en la calidad de aire, sobre todo en urbanos. Pues muchas gracias. Gracias, Leo. Ya, a Leo le dice que por favor fuera lo más didáctica posible, que divulgase. Esto que ha presentado tiene tela, con perdón, es decir, sacar un dato del modelo ya es la cosa complicada, lo saben ellos que trabajan en el grupo. Pero ha presentado una cosa muy resumida, en plan un poco de divulgación. Entonces, que sepáis que esto tiene mucha complicación. Como antes, preguntas que queráis, Elena. Sí. En una de sus prácticas donde se ve, comparan la cantidad de ozono en invierno y en verano, se ve como un río, es esa. La siguiente. Esto. Esta. Aquí en verano se ve como una corriente de OH que va por todo el Mediterráneo, pasa por el... ¿Eso qué es debido a...? Ruta de barcos. Esto es ruta de barcos. Entonces, si por aquí como que... Es que tiene la pinta, ¿no? Sí. Tránsito ahí. Aquí se ve muy bien, si me permitís, las rutas marítimas, como dice León. Entonces, esto cuando estuvimos en vacaciones en el norte, allí en Vigo, decía que se había retomado afortunadamente la ruta de contenedores por mar para descarbonizar las carreteras. Y es cierto que se descarbonizan las carreteras y no tienes tantos camiones, pero claro, a cambio de eso, estás carbonizando también esas rutas. Yo no sé si mucho o poco, pero aquí se ve claramente. Esta es una de las transparencias que me iba a consultar, que iba yo a comentar, porque es muy curiosa donde se ven esas rutas, por ejemplo. Sí. ¿Dónde? ¿Por qué la matriz 12 por 12 kilómetros? ¿No otro valor? Es que si cuando hacemos de Madrid, como podemos hacer 3 kilómetros o 1 kilómetro, lo que pasa es que estamos viendo toda Europa.
Y lo que pasa es que todavía falta de hacer simulaciones, sí que está corriendo. Estamos haciendo un año entero y empezamos 2018, ¿no? Empezamos de correr, o sea, tenemos que preparar primero metodología y luego de emisiones, entonces es mucho. Sí, no sé si David quiere contar una cosa. Es toda Europa y está todo... Fíjate que está dividido toda Europa en celdas de 12 kilómetros, no solamente en superficie, sino también en altura. Tienen hasta 35 niveles verticales y son creadores humanos, y son 900.000 celdas donde tienen que resolver la ecuación que habéis visto antes. Y en cada paso temporal. Entonces, el nivel de, digamos, las computadoras que necesitan esto corren en computadores en paralelos, es decir, en 17 o sea, 32 procesadores trabajando a la vez sobre el mismo problema. Entonces tarda muchísimo. Entonces, como mucho, a Europa le podemos meter 12 kilómetros de resolución. Sí, es que son teras de información. O sea, los modelos, a lo mejor una salida de un modelo de estos te pesa 500 gigas. Entonces, bueno, pues no puedes bajar muchísimo para un tamaño tan grande. Sí, no, me imaginaba, además también quería comentarlo por eso, ¿no? Que el que no está metido en esto no es consciente y digo, ¿qué más da? Pues un kilómetro, no. Ya. Pero computacionalmente es, bueno, un mes, por ejemplo, en 32 procesadores se puede tardar fácilmente 6 días, 7 días en ejecutar. Entonces es todo la máquina está corriendo y gastando energía. Si me permitís una cosa que a veces obviamos y es importante, a veces parece que hay como una competición por incrementar la resolución, ¿no? Pues yo tengo 1 kilómetro por hora, pues yo tengo 500 metros por 500 metros. Y nos ponemos muy contentos porque sacamos mapas con mucha resolución, pero es que realmente tienes que tener información para soportar esa resolución. Y estoy hablando especialmente del inventario. O sea, tener un inventario consistente y fiable con una resolución mayor que esta es realmente impracticable. Por lo cual, quiero decir, aparte de que incurres en un consumo computacional prohibitivo, es que no está justificado porque no tienes datos de entrada para soportarlo, ¿no? Entonces, es una limitación que tenemos y tenemos que vivir con ella de ese compromiso, de intentar ser lo más finos posible y, por otro lado, que sea asumible y que tenga sentido, porque si no, insisto, a veces hacemos resoluciones con muchísima, bueno, nosotros intentamos hacerlo, con muchísima resolución que no significa nada. No, eso yo creo que más es importante. ¿Me puedes precisar más que la variable? Claro. André. Sí, una pregunta. En estos modelos, ¿puedes tomar en cuenta la topografía del lugar? Por ejemplo, Milán, si recuerdo bien, está en una llanura. Ahora, si tomas una ciudad que está rodeada de montaña, imagino que el transporte será diferente. Sí, por ejemplo, de metodología, aquí sí, no, la letra es muy pequeña, pero entonces WRF, como el modelo de metodología, entra como de datos de terreno, por ejemplo, uso de suelo o topografía de vegetación. Y luego, sobre tráfico y tal, entonces esto ya vamos a entrar a emisiones. No sé si entendió bien. Sí, lo que se tiene en cuenta en una de las entradas de la metodología es la variable de topografía, ¿no? Sí. Bueno, eso influye, evidentemente. Eso sí que entra, sí. La vertical no. La vertical depende de la diferencia de presión entre el nivel de superficie y la topografía. Entonces, lo que haces es que le vas dando niveles más finos cuanto más complicada la topografía. Entonces, con eso consigues muy bien intentar reducir estos fenómenos hacia la comunidad son el diablo, porque pasa de nivel casi del mar a 2000 metros son muy poco pequeños. Fácil. Por ejemplo, las simulaciones son muy difíciles, incluso numéricamente los modelos tienen mucho dificultades para convertir, excepto que tengas esas coordenadas que son variables, pesos variables, y eso da mucho realismo, que eso está realmente fantástico. Una pregunta más del tema de modelos que creo que me ha quedado claro que es bastante complicado. Sí, obviamente. Sí. ¿Cuál es el parámetro de entrada que tiene más incertidumbre o que creéis que tiene más incertidumbre a la hora de modelar? Que no sé qué.
Mójate, Leo. Incertidumbre de... Inventario de emisiones, quizá. Inventario de emisiones. Perdón, no sé. Que ellos saben. Es que también... Es que a lo mejor es difícil, esa pregunta es difícil. Sí. Digamos, general muy fácil. Y eso son las emisiones. Siempre es una dinámica, lo que hablamos antes, ¿no? Soportar esto. Por ejemplo, sitios en los que tenemos mucha experiencia trabajando y datos muy buenos. Por ejemplo, en nuestro Madrid, nuestro inventario de emisiones, solamente para el tráfico, para describir las emisiones del tráfico, tenemos 400 actividades. 400 procesos distintos para distinguir por tipo de combustible, por tipo de vehículo, por tipo de pauta, por montón de cuestiones, ¿no? Entonces, esa información normalmente de por sí es difícil de conseguir y, por ejemplo, en un dominio como este no se ha visto también que en África son cosas distintas y eso simplemente porque el inventario es más pobre. Entonces, es típicamente el hándicap número 1. Aún así, todavía hay muchas cosas que, por ejemplo, la parte, por ejemplo, de aerosoles secundarios, está, digamos, yo creo que todavía veremos avances muy considerables y necesitamos muy grande. Lo que pasa que en términos de orden de magnitud de cuál es su impacto en el resultado final, pues digamos que hay cierto consenso de que lo más influyentes son los inventarios. Por eso también nosotros intentamos ser súper escrupulosos con esa parte, pero hay que vivir con esa incertidumbre, claro. Y con esto básicamente vemos tendencias, porque claro, es que aquí estamos hablando de unas sustancias que es un poco osado, ¿no? Una cosa que a lo mejor no sé si queda claro es que hay ciertas sustancias que no se pueden medir, por lo menos no se pueden medir de manera rutinaria, ¿no? Los radicales, por su tiempo de vida, pues ellos en CEAN son capaces de medirlo en la cámara, pero en las estaciones de vigilancia no se puede medir eso. Sin embargo, en el modelo puedes indagar qué está pasando. Pero estamos hablando de cosas que tienen concentraciones de partes por trillón. Hay que ser extremadamente cauteloso con eso, porque o sea, lo que básicamente te dice que quedar con las tendencias, porque la precisión que tenga el modelo pues, probablemente es muy inferior a eso. ¿Una cuestión más del tema de modelos? No. Bueno, pues gracias, León. Gracias.